Hola, les damos una cordial bienvenida a nuestro primer capítulo de The Nirvana Inspector en español. Yo soy una de sus anfitrionas, Marla, Y yo soy Dani. y juntos estaremos combatiendo el peor crimen de todos, Oportunidades fallidas. para contar historias poderosas. ¿De qué se va a tratar el episodio de hoy? Nuestro episodio se va a tratar de una película sumamente especial que acaba de salir recientemente en el mercado y fue la película más taquillera de todos los tiempos en este año. Y ha sido la película de Deadpool y Wolverine junto con Ryan Reynolds, Hugh Jackman y por supuesto dirigida por Sean Levy. Oh, sí. Sí acabamos de hablar en nuestro episodio previo, ¿no? Aunque en este episodio vamos a hablar más acerca de detalles que no pudimos explorar más en el episodio pasado, ¿verdad? Sí, va a ser una diseminación y una discusión amena acerca de los puntos que no se pudieron tocar específicamente, acerca de cuáles fueron los temas que más nos llamaron la atención en relación a esta película, la narrativa que se presentó, la complejidad de la trama y cómo nosotras pudimos examinar cada uno de los personajes desde una perspectiva más introspectiva y tomando en cuenta cada uno de las limitaciones del guión, al igual que los cameos de cada uno de los actores quienes Correcto. formaron parte del proyecto, Ajá. quienes tuvieron algún tipo de conexión previa a las películas de Marvel. Oh, estoy muy emocionada porque me gusta cuando tengamos este tipo de conversaciones que realmente lleva a fondo este tipo de cosas. Entonces, para todos que nos conocen de Latinoamérica, de España, de cualquier lugar o personas que hablan español, bienvenidos, y los que son extranjeros también. Primer punto, aparte de que nos encantó la película, ¿cuáles fueron los detalles que tú piensas que nos faltaron explicar un poco más? Me gustó mucho el hecho de que nosotros pudimos discutir principalmente cuál había sido la complejidad de la trama y el porqué de la situación de Wade Wilson como personaje, su desarrollo de personaje dentro de esta película en particular, cuáles habían sido las iteraciones del guión y de qué forma se había transformado a la versión que vimos en pantalla ya materializada. Y también me gustó mucho el hecho de que pudimos hablar un poco más acerca de las apariciones de, por ejemplo, de Gambito, de Blade y de distintos personajes quienes habían aparecido previamente fuera del universo cinematográfico de Marvel. Pienso de que realmente me gustó la película y como dices tú, ¿no? De que había mucho que pensar en cuanto al crecimiento del personaje de Wade Wilson, porque en los cómics y en las películas sí habla acerca de, bueno, su personalidad como una persona desinteresada, una persona que realmente no le importa las consecuencias de sus acciones, de cierta manera, pero en su personaje, porque una cosa hay que distinguir, el personaje de él como Wade Wilson y su personaje o personificación de Deadpool. Y aunque sí son partes de él, sí son personajes completamente diferentes. Porque tú y yo bien sabemos que los fans aquí saben que los superhéroes mayormente utilizan su alter ego para hacer cosas que su otra identificación, su ser, no puede hacer, ¿verdad? Entonces me gustó mucho el hecho que otra vez lleva a ese punto, porque Wade Wilson en sí, él se siente que no puede hacer nada. Él se siente que, o sea, su universo en contra de Paradox, que fue uno de los villanos que quiso destrozar su universo, se sintió sin poder en contra de la hermana de Charles Xavier. Sí. Y me gustó mucho el hecho que pudimos notar ese cambio, aparte del crecimiento de él, sino que realmente pudimos darnos cuenta que eso lleva a ese principio, ¿no? De que el alter ego, como dicen, es la forma en que nosotros podemos expresar lo que no podemos expresar como nuestras propias personas. Entonces me gustó el hecho que él se sintió con poder de poder salvar su universo. Otra cosa que pensé en eso que quería mencionar también es aparte de las apariciones, que realmente fue una sorpresa célebre para los fans que hemos llevado desde mucho antes en películas de live action en cuanto a los X-Men, Daredevil, a Blade, pudimos ver estos personajes que también de cierta forma se sintieron sin poder. Y esto es un lado que nunca hemos visto antes, ¿no crees? Sí, sobre todo porque en relación a las apariciones de ciertos personajes en particular, sobre todo la aparición de Blade, la aparición de Gambito, la aparición de Elektra y la aparición de X-23, cada uno de ellos tuvo una función dentro del equipo que fue la resistencia que luchó en contra de la corriente, que era la autoridad de la variación del tiempo, que había sido una entidad que controlaba de cierta forma el destino de cada una de las personas, tanto individual como colectivo, y ellos habían aparecido originalmente en la serie de Loki. Entonces ellos, como autoridad o como un ente quien domina el tiempo prácticamente y como una entidad social completamente burócrata, ellos quisieron de alguna forma manipular, después de haber tomado el poder Loki, ellos quisieron de alguna forma manipular esa
esa brecha como una oportunidad de hacer a un lado a personas quienes tenían habilidades especiales, quienes a pesar de no haber cumplido con un rol predeterminado dentro de lo que era su realidad, ellos Claro. tenían una función en particular y sin embargo ellos no quisieron tomar eso en cuenta y los pusieron de un lado, porque por supuesto me gustó mucho el hecho de que se utilizó la integración de estos dos mundos completamente distintos, disimilares, pero con características similares o que de alguna forma los unen, que serían por ejemplo el universo cinematográfico de Marvel que se pudo establecer desde la cronología de Iron Man con Robert Downey Jr. en adelante hasta la fecha, lo que ahorita podemos ver dentro del cine y que ha dominado las pantallas, las historias que han dominado la conciencia colectiva, y está el universo de Fox. Y Sí, tienes razón. Una cosa que quería agregar es el hecho en que básicamente nos encantan estos personajes. El hecho que pues, pudimos ver Gambito, de Electra, Blade, me dio mucho sentimiento porque aparte de, o sea, la nostalgia de Fox, ¿no? De que ya está cerrado y Disney lo compró y todo. La cuestión es que estos personajes realmente fueron los que crearon este universo mucho antes de Iron Man. Y aunque sí existen estas historias que sí crearon un boom por el cual Marvel sí se pudo hacer este mainstream, pudo hacerse famoso, pero realmente estas historias fueron los que le dieron el soporte para poder propagar estas cosas o este tipo de historias. Pero me dio mucha cosa el hecho de que el TVA realmente consideró como estas historias como echar para afuera, porque parece interesante como podemos comparar ellos con el sistema, porque personas como dice nuestro papá, ¿no? De que siempre habla de que hombres en poder realmente básicamente se vuelven locos porque quieren ser ricos o quieren mantenerse en poder y se quitan sus valores. Y estos son entes que hasta en la serie de Loki, no sé si ustedes lo han visto o no, spoilers, claro, pero en la serie de Loki aparece las gemas de... las gemas del infinito, y las gemas del infinito a ellas se les había quitado su significado al final dentro de Loki, porque para ellos un organismo tan grande que controlaba el multiverso, para ellos prácticamente esas gemas por las que a causa de ellas personas murieron, una realidad completa se quebró completamente gracias o a causa Personas de murieron la por búsqueda, eso. a causa de la búsqueda Exacto. de esas gemas. Para ellos los estaban utilizando como una forma de expresarle a la audiencia de que para ellos esa lucha humana o esa lucha por la libertad no tenía ningún tipo de significado y lo estaban utilizando para sostener papeles. Oh, Eh, sí, eso sí me dolió cuando vi eso, porque dije, oye, hasta la Black Widow, la viuda negra murió por eso. Todo nuestro universo fue afectado por él. Visión. Visión, todo eso, desde entonces se afectó y para ellos es nada. Entonces, eso realmente te pone en perspectiva de qué es lo que realmente es importante, o sea, en general, en todo el mundo, en el universo. Pero también me pareció tan interesante el hecho de que básicamente vuelven al tema de que estos personajes que tanto amamos, entes que aparte que son realmente, bueno, no todos, porque al final vimos de que sí había una líder que sí quiso poner todo en orden, pero uno de los villanos, Paradox, realmente quiso sacar las inconveniencias o las cosas que eran insignificantes. Y para él, Deadpool, Wolverine, Electra, Blade, Gambito, todos estos personajes eran personas que no tenían ningún tipo de valor, y eso que en sus realidades ellos habían sido en su mayoría héroes o personas que hasta cierto punto habían sido personas celebradas o de cierto prestigio. Pero si tú por ejemplo ves la historia de Channing Tatum y la lucha tan grande que él tuvo para poder interpretar al personaje de Gambito, y nuevamente la lucha que Wesley Snipes experimentó dentro de la industria para poder ser la primera representación de un personaje de Marvel exacto. afroamericano en una película o en una película que pudiera ser mercadeada para audiencias diversas. Para ellos fue una responsabilidad muy grande, al igual que por ejemplo para Jennifer Garner, quien interpretó a Electra. Era fundamental para ella. Ella cuenta que ella había contado en el internet, yo había leído, de que ella no se había sentido muy satisfecha con el guión que le habían dado para la película de Electra, porque la había hecho principalmente por una obligación contractual y no necesariamente porque le habían dado la posibilidad de desarrollar su personaje. Exacto, eso también me dio pena porque aunque sí, por ejemplo, Blade sí tuvo chance, aunque en la tercera, no vamos a mencionar la tercera película, ¿verdad? Pero sí por lo menos tuvo esa oportunidad.
para entenderlo, para conocer su historia, relacionarse con él, Identificarse con él, con sus problemas, con su historia, aunque sí estos superhéroes o personajes tienen cosas diferentes hasta que no existen en nuestra realidad, pero estas verdades siguen siendo relevantes para nosotros. Y eso me dio pena, ¿no? Porque en Daredevil, por ejemplo, sí me gustó, pero todavía le faltaba un poco. Y después Elektra todavía le faltaba mucho más. Porque por supuesto, Elektra, ella fue el primer personaje de Marvel femenino que realmente se había representado en una película standalone o en una película o como un personaje separada completamente de su relación con Daredevil o con Matt Murdock, a pesar de que ese personaje tuvo, por supuesto, una influencia en su desarrollo en la parte de la caracterización de lo que Jennifer Garner pudo transmitir, la complejidad de su personaje y de las experiencias que ella tuvo. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos la tendencia de alguna forma darle falsas atribuciones o no necesariamente falsas atribuciones, sino más bien no rendirle al César lo que realmente se merece. Sí. Y es que hay muchas personas quienes pueden hacer una generalización o quienes quizás por temas de que no están familiarizados realmente con la película de Wesley Snipes o la trilogía de Wesley Snipes como Blade, que había tenido diversos directores y productores quienes habían estado dentro de la industria de las películas del terror y de las de fantasía oscura, por ejemplo, Guillermo del Toro, Sí. Quien es un director de cine mexicano prolífico. Él dirigió la segunda película y la segunda película fue un éxito en muchos aspectos, sobre todo por la forma en la que Del Toro le dio un matiz completamente distinto a la historia. Exacto. O una perspectiva distinta que la audiencia en ese momento no estaba acostumbrada a ver de una película de superhéroes, al igual que por ejemplo en el caso de Elektra. La película de Elektra, a pesar de sus faltas y a pesar de ciertas equivocaciones en la adaptación del guión y en la dirección de cómo el personaje pudo llevar a cabo ciertas acciones, yo sé que Jennifer Garner, ella vio esta película como una oportunidad de ella poder no solamente redimir al personaje ante lo que fue lamentablemente un micromanaging de su personaje, sino que también fue una oportunidad para ella poder destacarse y de poder de alguna forma cambiar esa experiencia negativa que ella había tenido durante el rodaje de la película de Elektra. Tienes toda la razón. Ella realmente tomó las riendas para su película, aunque sí no fue un éxito y todavía le faltaron muchas cosas, claro, pero realmente me gusta el hecho que cuando los actores o quienes están interpretando un cierto personaje se relacionen con el personaje, lo hacen con pasión, con amor, con entendimiento al por qué, cómo fue, o sea, entendiendo el personaje. Pero lo que me pareció tan curioso es el hecho que como Blade, Elektra, Gambito, hasta X-23 y después la hermana de Charles Xavier, cómo es que llegaron ahí, aunque por ejemplo Gambito sí apareció en las películas de X-Men y sí apareció, pero entiendo de que sí son versiones del multiverso, como Marvel quiere excusarse de cierta manera, ¿no? Pero me pareció tan interesante de que Blade sí tuvo sus películas, Elektra sí tuvo sus películas, pero el Gambito de Channing Tatum no tuvo, y la X-23 por lo menos apareció al lado de Wolverine. Y bueno, también la villana mayor, que es la hermana de Charles Xavier, Cassandra Nova no tuvo su película, nunca apareció. Nada más la mencionaron en los cómics, nunca había una mención en las películas, ni había una representación de actriz o en la película, nunca apareció. Entonces parece tan interesante cómo es que el TVA, estos entes, el Paradox, uno de los villanos que apareció primero en la película, fue cómo determinaron de que estos personajes son demasiado diferentes pero tienen el mismo valor. Nada. We'll be continuing the segment after a short commercial break. Yeah, so don't go anywhere. We'll be right back. This dark world is in need of heroes, and comic books have always been our secret weapon, our beacon of hope. But watch out, because corporate giants and CEOs are scheming to turn our beloved heroes into mere money-making pawns. But the question still remains, who will rise up to the challenge? And who will dare to speak out? That's where we come in! Join us at the Nerdvana Inspector with your hosts Danny and Marla, who are the wisecracking detectives on a mission to rescue the heart of our beloved stories. Are you ready to grab your capes and join us in this epic crusade? Let's unite, reignite the magic, and rescue our beloved characters from the clutches of corporate greed. Same bat time, same bat channel. See you soon, heroes.
o sea, cómo es de que ellos lo determinaron. Y vuelve al punto de lo que hablamos en nuestro primer episodio para que puedan revisarlo. El hecho que Cassandra Nova básicamente se sintió como una rechazada. Aunque estos personajes por lo menos, bueno, excepto Gambito, por lo menos tuvieron su representación en una película, lo mencionaron. Son representaciones positivas, pero Sí. ella no. Y esta es la primera vez que vemos el daño que se puede hacer al rechazar a alguien. Y ese mismo problema lo tenía Deadpool y Wolverine, del rechazo, porque esa es la razón por la cual Paradox quería destruir el universo. Entonces, bueno, el universo de Wade, más bien. Pero vuelve al punto de que estos personajes y de nuestro objetivo como canal, de que realmente estos personajes merecen, bueno, personajes que realmente tienen valor, que realmente sus historias pueden ser un bien para la sociedad en que estamos viviendo hoy en día, para las futuras generaciones, que realmente estas historias deben ser contadas y por lo menos que sean cómics, pero que sí merecen su tiempo en, como dicen, en the limelight, the spotlight. No, y sobre todo lo más importante, o lo que a mí me recalcó más, el objetivo de la película o el principio o la finalidad de la película fue el hecho de que el antagonista, digamos que el antagonista secundario, Paradox, pero que es principal para el desarrollo del personaje de Wade, él representa completamente lo que sería un dictador burócrata, Claro. quien busca completamente minimizar el valor de los seres humanos y de las personas quienes se presentan de una forma distinta. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de Wade, él, a pesar de ser un mercenario y de ser una persona polifacética, él tiene problemas de autopercepción y problemas de autovaloración psicológicos que están afiliados más que todo al hecho de que él tiene como una mentalidad de insuficiencia, totalmente de insuficiencia y de sentirse inadecuado. Bajo estima. Él tiene una estima muy baja, primeramente porque él visiblemente tiene características que son distintas aparte de su mutación, de lo que le trajo su mutación. Él en un principio no tuvo un objetivo que fuese muy grande, el objetivo de salvar el multiverso. Él en un principio, cuando él comenzó en este rumbo, en este camino de las 3 películas, él lo que quería era buscar una cura para su cáncer y al fin y al cabo él fue, de alguna forma experimentaron con él, lo maltrataron y lo utilizaron como un peón del sistema para ellos llegar a sus propias finalidades, y él ha sido tratado desde ese entonces como un peón porque Sí. él piensa que esas características que lo hacen distinto son Una maldición, básicamente, es lo que lo destroza su vida. Y realmente me puso a pensar mucho el hecho de que, aparte de que él apareció, lo trajeron básicamente a la basura del universo, de que donde estos deberían ser destruidos porque no valen nada. No solamente su versión, sino las varias versiones de Deadpool que siempre existieron. La de Ladypool, Headpool, Dogpool. Y lo que me parece tan interesante es el hecho que su historia, aunque sí tiene variedad en cualquiera de los universos, tiene el mismo problema, autovaloración. Y además lo tratan como basura, lo siguen tratando como basura. Y él lo externaliza a través de la violencia que él perpetúa, porque de alguna forma cuando Wade tiene una forma de externalizar o de canalizar esas emociones y lo hace a través de la violencia, él se siente poderoso porque al fin y al cabo a él lo utilizaron. En cambio, lo que a él lo diferencia de Logan es el hecho de que en su caso él ha tenido problemas psicológicos y emocionales que han sido de siglos, y él dentro de lo personal se siente inadecuado para muchas cosas, pero por un motivo muy distinto y un motivo muy similar al de Wade. Y el motivo distinto por el cual él quizás se puede sentir con esa sensación de insuficiencia personal es el hecho de que él también, por supuesto, su mutación, a pesar de que no lo afecta físicamente como lo ha hecho Wade, lo afecta de una forma psicológica, porque él siente que es un monstruo y él siente que él no se puede relacionar con las personas sin lastimarlas, y él siente que esa carga que ha tenido de muchos años a través de la inmortalidad de alguna forma lo ha puesto dentro de una posición en la que no solamente él tiene la posibilidad de empatizar grandemente con personas, pero él tiene esa necesidad de expresarse de una forma muy distinta a la de Wade. Y en su caso, la forma en la que él externaliza la violencia no es por el hecho
por lo general, por un hecho de ejercer dominio o de ejercer control sobre su vida como lo haría Wade, sino que en su caso, la violencia que él ha demostrado ha sido circunstancial. Sin embargo, la variante de Logan que nosotros vemos en la película, que es completamente, de alguna forma, similar o distinta, en muchas ocasiones lo vemos con esa estima baja porque él se siente culpable de la muerte de cada uno de sus X-Men. Y él, por su inacción o por su pasividad, él siente que él no actuó cuando él debió haber actuado, y eso de alguna forma causó que los centineles, y se implica que los centineles o la llegada de los centineles se aceleró. Fue culpa de Logan, ¿verdad? Y fue culpa de Logan. Oh. Y que fue por una campaña de antimutantes. De antimutantes. Por humanos. Sí, tienes toda la razón. Realmente te pone en perspectiva de que esos personajes que tanto admiramos también sufren de problemas de estima. De depresión. De depresión, de ansiedad. O sea, estos, aunque reitero, ¿no? Aunque estos son cosas que están en los cómics, que tienen superpoderes, existen personajes que no existen en la vida real, tiene verdades que funcionan para toda la vida, para la realidad. Una cosa que también me llama la atención es que es la base de esta película es autovaloración, pero aparte cómo uno puede autovalorarse a pesar de que todo el mundo, entes poderosos están en contra de ellos y los quieren controlar. Y me parece tan, básicamente, realmente desastroso cuando una persona utiliza poder para maldad y aparte de eso, utilizar su poder para destruir la confianza, la identidad, destruir tu forma de ser. Eso es como una de las maldades más horribles. Y lo vemos en la historia de Wade. Dogpool también lo vimos, que si ven su historia en los cómics es realmente triste. Y no vamos a contar más de eso aquí, pero podemos hablarlo en otro episodio. Pero todo me pareció tan interesante que todas las historias de los personajes, Johnny Storm, Gambito, todos los personajes que vimos, bueno, los personajes que están en contra del TVA y de Cassandra Nova, tenían problemas de estima. Y eso es algo que realmente hay que reflexionar, el hecho de cómo uno puede autovalorarse, cómo puede buscar mejoramiento personal a pesar de que hay muchos obstáculos que lo quieren poner abajo. Y cada uno de ellos había experimentado, salvo Wade, y esa era la mayor preocupación o la mayor intranquilidad de Wade durante el rodaje de la película o a lo largo de su desarrollo de personaje, era perder a esas 9 personas quienes representaban su mundo, quienes representaban como lo más allegado a lo que es él o lo que él siempre fue realmente por dentro. Y cada uno de ellos había experimentado una pérdida terrible. Por ejemplo, Blade, en su caso, él perdió, se implica que de alguna forma él perdió, por supuesto que por la vejez, a su mentor y a su padre adoptivo, que era Abraham Whistler. Es que, otra vez, reiteramos de que estas personas, muchos de ellos sufren o sufrieron de lo mismo, pero ahí es cuando se ve realmente la fortaleza del por qué estos personajes deben ser admirados, ¿no? Tienen personas buenas, quienes, exacto, lamentablemente por temas de prejuicios cósmicos, un prejuicio a nivel cósmico, ellos tuvieron que sufrir y a ellos los llevaron a ese lugar en donde, a la intemperie, en donde ellos tenían que buscar la forma de sobrevivir y de identificar cuáles eran sus problemas y cómo ellos podían coexistir y sobrevivir dentro de una familia, dentro de un sistema de familia disfuncional a pesar de esos problemas, porque por ejemplo cada uno de ellos tuvo una pérdida o cada uno de ellos tenía un problema en particular que no los permitía sentirse valorados en sus realidades. En el caso de Elektra fue la pérdida de Daredevil o la pérdida de Matt Murdock. En el caso de Blade fue la pérdida de dos seres queridos. Sí, tienes toda la razón. Realmente te pone en perspectiva el hecho de que aunque los superhéroes y los villanos pueden tener historias trágicas, pero es el punto de cuando uno toma la propia decisión de quién quiere ser, un héroe o un villano, quiere sobrellevarse a pesar de los obstáculos o quiere dejar que los obstáculos realmente lo afecten al punto de que ya no es el mismo. Entonces, realmente eso es lo que queríamos comentar. Nos pareció tan interesante la película. Hay mucho que se puede relacionar de diferentes películas. Hay mucho que se puede analizar. Entonces, realmente le agradecemos a todos los que pudieron estar con nosotros. Si tienen alguna idea de alguna película o serie que podríamos analizar en un futuro episodio, entonces dejan los comentarios. Suscríbanse, compártenlo con sus amigos, con su perrito, con su abuelita,
vida y no sé. Entonces, Muchas gracias por su atención y muchas gracias por estar involucrados en el comienzo de este canal y esperamos poder verlos pronto.